Unidos, por favor, en la lectura de la palabra de nuestro Dios. Siempre es bueno leer la palabra porque tenemos un mandamiento, porque la palabra es viva y eficaz y porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Así que vamos a leer juntos, hermanos, capítulo 35, versículos 1 al 7. Dice la escritura así: dijo Dios a Jacob: quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, mudad vuestros vestidos, y levantámonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Salieron, Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Vamos a orar. Agradecemos, bendito Dios, en este momento, Padre, porque nos permites la libertad de abrir tu palabra, Señor. Gracias porque podemos hacerlo y tener un lugar, Señor, donde congregarnos unidos, juntos, Señor, poder escudriñar tu bendita palabra. Queremos pedirte en este momento, en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos des sabiduría, nos des entendimiento, que tu Espíritu Santo nos capacite para recibir tu palabra, Señor, y aplicarla a nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, porque en tu misericordia nos has permitido conocerte y llegar, Señor, a conocer tu palabra. Ahora, Señor, pedimos que nos ayudes a aplicarla a nuestras vidas. Te damos las gracias, Señor, porque nos das este privilegio. Rogamos por aquellos, Señor, que en alguna manera no pueden estar por otras cuestiones. Queremos pedir que tú los bendigas en donde estén, Señor, y que les permitas también poder escuchar tu palabra a través de los medios de comunicación, Señor, las redes sociales, para que tu palabra, Señor, sea bendecida en sus vidas, Señor, y sea una bendición y sea fortaleza, Padre, para que su fe sea creciente, para que su comunión, Señor, y su vida espiritual puedan fortalecerse y puedan crecer. Ponemos en tus manos, Señor, tu palabra en este momento, que tu siervo sea solamente el instrumento usado por ti para glorificar tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema de esta mañana le he puesto por título, hermanos, ¿cómo acercarte a Dios? ¿Cómo acercarte a Dios? Porque en la Biblia, en la Escritura, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar una constante, una continua invitación de parte de Dios a acercarnos a Él. Y voy a mencionarles algunos pasajes solamente. Si quiere buscarlos está bien, si no, no se preocupe, yo se lo leo. Para que nos demos cuenta, hermanos, que a lo largo de la Biblia, Dios continuamente nos extiende una invitación a acercarnos a Él. Comenzando en Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios, hermanos, así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero ahí está la invitación.
Dice Dios, venid luego, dice Jehová. Es decir, vengan, ven pronto. También en Mateo capítulo 11 es uno de los textos favoritos para muchos creyentes. Es una de las palabras, una de las invitaciones de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 11 dice la Escritura en el verso 28. Dice así, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesucristo extiende esta invitación hacia todos, hacia nosotros, y dice, venid a mí. Allá en Santiago también, Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, dice la Escritura, hermanos, en el verso 8. Santiago 4:8 dice de la siguiente manera: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pero ahí está la exhortación que hace Santiago, y él dice, acércate a Dios, y como resultado Dios se acercará a ti. En Hebreos capítulo 10, dice la Escritura en su verso 22, Hebreos capítulo 10, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ante todos estos pasajes, todas estas invitaciones que hallamos en la Biblia de parte de Dios hacia nosotros, hermanos, de acercarnos, debiéramos nosotros hacer caso, atender a la invitación, hermanos, y aceptar esa invitación, acercándonos a Dios. Así que en esta ocasión vamos a este pasaje que hemos leído en Génesis capítulo 35, versículos 1 al 7, y analizaremos este pasaje en el que podemos aprender, hermanos, cómo acercarnos a Dios. Porque ahí está la invitación, acércate, acerquémonos, venid, dice Jehová, venid a mí, dice Jesucristo. Santiago dice, acércate a Él. Hebreo dice, acerquémonos confiadamente. Así que debemos, hermanos, acercarnos, aceptando la invitación de la Biblia, acercarnos a Dios, pero debemos saber cómo acercarnos. Y ese es el tema en esta mañana, es el título del mensaje, cómo acercarte a Dios. En primer lugar, vemos en el verso 1 que Dios le dice a Jacob. Tenemos que recordar que Jacob había huido de su hermano, había ido a la tierra de su madre, allá en Harán, y había pasado mucho tiempo allá, de tal manera que ya había desarrollado su familia, tenía su esposa, sus hijos, tenía 2 mujeres, tenía muchos hijos, y llegó el momento en que él decidió regresar a su tierra, dejar Harán, dejar a su suegro. Tenía sus propias razones que la Biblia nos enseña, y luego regresar, hermanos, para venir a la tierra de sus padres. Cuando él regresa, en los capítulos anteriores, en donde narra todo lo que él tuvo que hacer, porque traía familia, mucha familia numerosa, traía mucho ganado, muchos siervos, pero le tenía miedo a su hermano Esaú. Se preparó para su encuentro, finalmente logró reconciliarse con su hermano. Antes tuvo un encuentro personal con Dios, con Jesucristo. Se reconcilia con su hermano. Se establece, parece que ya en la tierra, hermanos. Una vez que llega ahí, ocupa un territorio, se establece ahí, pero aparentemente se le olvida
una promesa que él había hecho cuando huía de su hermano. Y Dios viene para recordarle. Pero lo que nos interesa aquí, hermanos, es cómo Jacob nos enseña a acercarnos a Dios. Una manera correcta en la que nosotros debiéramos buscar acercarnos a Dios. Dice el versículo 1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. La primera actitud, hermanos, que debemos nosotros adoptar para acercarnos a Dios debe ser una actitud obediencia. ¿Por qué de obediencia? Porque mire, ¿qué razón hay? ¿Qué propósito hay de acercarnos a Dios si no vamos a estar dispuestos a obedecerle? Entiendo que probablemente en nuestra desesperación o en nuestra carne buscamos a Dios solamente porque creemos que Él, al ser el Dios creador del universo, el Dios con un atributo, hermanos, que es la omnipotencia, es decir, que todo lo puede hacer, nos acercamos con ese propósito, quizá de obtener un beneficio, de sacar algo de parte de Dios. Esperamos algo de parte de Dios. Cuando nos acercamos así, con esa actitud, hermanos, de recibir, de tener bendición, de sacar provecho, hermanos, estamos equivocados. Es una actitud incorrecta el acercarnos a Dios pensando que podemos nosotros obtener algo de Él o que Dios nos va a dar lo que estamos pidiendo solamente por acercarnos. Y es entonces cuando fracasamos, no vemos los resultados, nos desesperamos y muchos terminan yéndose, vienen esperando algo que no van a encontrar porque vienen con una actitud equivocada, una actitud incorrecta. Para acercarnos a Dios, hermanos, la actitud correcta es la actitud de obediencia. Y así es como debemos acercarnos nosotros a Dios, con una actitud de obediencia. Primero, vemos en la Biblia que Dios demanda que nos acerquemos, porque es Dios quien toma la iniciativa. Miren, Jacob regresó, venía con su familia, con su ganado, con sus siervos, con sus mujeres. Llega, se enfrenta al peligro del camino, de toda la travesía desde Harán hasta la tierra de Canaán. Logra atravesar todo ese territorio sin problema. Cuando va a entrar a la tierra de Canaán, ahora tiene un problema mayor. Su hermano es una preocupación. Su hermano Esaú, mayor o igual que él, porque eran gemelos. Dice la escritura, hermanos, que le tenía temor. Su hermano había jurado darle muerte. Había jurado matarlo cuando él se fue, huyendo de él. Así que cuando regresa, tiene esa preocupación en su mente y en su corazón. ¿Qué va a ser de mí, de mi familia? Y él se prepara, hace un plan, hermanos, para estratégicamente apaciguar la ira de su hermano. Y lo logra, no sin antes haber orado, porque tiene un encuentro en el valle de Jaboc. Ahí él oró y se preparó. Dios estaba con él. Pero llega a la tierra, se establece, ya pasó el peligro de la trayectoria, de la travesía del camino, el peligro del encuentro con su hermano. Ya ahora se estabilizó, ahora los ánimos están tranquilos, ahora está en paz, ahora está en la seguridad ya de su territorio. Y se olvida de algo importante, como nos pasa muchas veces a nosotros, ¿verdad? ¿Te está yendo bien? Ya no tienes problemas económicos, ya no tienes problemas, ¿verdad?, en tus relaciones interpersonales, ya todo está tranquilo, todo va bien, y entonces te empiezas a descuidar en tu vida espiritual porque empiezas a descuidar la oración, empiezas a descuidar tu comunión con Dios a través de la lectura, incluso empiezas a descuidar también el congregarte de manera regular y con fidelidad. ¿Por qué? Porque sientes que todo está bien. Porque todo está saliendo perfectamente como lo había deseado, ¿verdad? Eso le pasó aparentemente a Jacob. ¿Qué hace Dios? Viene Dios a Jacob y le dice, levántate,
Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Porque él mismo había hecho esa promesa de edificarle una casa a Dios, de adorar a Dios, de serle fiel a él, incluso de entregarle los diezmos. Pero parece que se le olvida y Dios tiene que recordarle. Hermanos, es Dios el que siempre nos está buscando. El Dios quien siempre nos está hablando, el Dios quien siempre nos está llamando, hermanos, y diciendo, levántate, ven, venid a mí y estemos a cuentas. Venid luego, dijo Jehová, y estemos a cuentas. Venid todos los que estáis trabajados y cargados, dice nuestro Señor Jesucristo. Es Dios quien demanda, hermanos, el acercarnos a Él. Cada uno de nosotros es libre de responder. Es libre, hermanos, de atender o de aceptar la invitación. En el versículo 3, dice Jacob, hermanos, cuando escucha la voz de Dios llamándole, indicándole que se levantara, que fuera a Betel, porque ahí Dios se le había aparecido a Jacob en el camino cuando él huía de su hermano. Dice el versículo 3, y levantémonos y subamos a Betel. ¿Qué hizo Jacob? De inmediatamente, hermanos, Jacob al escuchar la invitación, inmediatamente vino a su familia y le dijo a su familia, ¿saben qué? Levantémonos. Dios me ha llamado y me ha dicho, levántate. Así que levantémonos. Y luego dice, subamos, porque Dios me ha dicho, levántate y sube a Betel. Así que levantémonos. Él toma la iniciativa de levantarse, hermanos, pero va con su familia, va con su gente, va con los suyos y los anima también. Él no va solo. Él no toma la iniciativa de ir solo, como muchos, ¿verdad? Que prefieren dejar de insistir. ¿Por qué? Porque mi esposa ya no quiere seguir conmigo, porque hace mucho calor, porque se está insolando, ¿verdad? De tanto calor que hace y prefiere mejor quedarse a descansar. O porque mi esposo, ¿verdad? Va a jugar las Chivas y es fanático, es Chiva hermano, ¿verdad? Y quiere quedarse a ver el fútbol. No, Jacob fue con toda la familia y le dice, levantémonos, subamos a Betel. Dice, haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Al final, hermanos, la invitación que Dios nos extiende a acercarnos a Él es al final una invitación. ¿Qué significa eso? Que tú decides si aceptas la invitación o la rechazas. No hay ningún problema. Dios te extiende la invitación como cuando vienen y te entregan una invitación, ¿verdad? Mira, te invito, ahí está la invitación, ahí está el horario, la dirección, ahí está todo, toda la información que necesitas. Si tú quieres, vienes, y si no, no hay ningún problema. Solamente tú te la pierdes, ¿verdad? Pero la invitación está ahí. Entonces, hermanos, si nos vamos a acercar a Dios, para acercarnos a Dios, debes acercarte con la actitud correcta, que es una actitud de obediencia. Si vas a acercarte a Dios, Dios está invitando a que te acerques a Él, porque Dios quiere darte instrucciones. Dios quiere darte mandamientos. Dios quiere bendecirte, sí quiere bendecirte, pero Él también quiere darte su palabra. Y tú debes estar dispuesto a venir con una actitud de obediencia. Si no estás dispuesto a obedecer, entonces mejor ni te acerques. Porque ¿qué propósito hay? Hay propósitos o intereses que no son correctos y Dios no se agrada en esos propósitos, hermanos. Versículo 2. Otra actitud, hermanos, con la que debemos acercarnos a Dios. Ya dijimos, una actitud de obediencia. Pero la siguiente también es una actitud de fidelidad. Actitud de fidelidad. Lean, por favor, versículo 2. Versículo 4 dice, así
dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Entonces, aparte de la actitud de obediencia, necesitamos una actitud, hermanos, de fidelidad. ¿Por qué de fidelidad? Porque así como la familia de Jacob se había llenado de ídolos, cuando leemos el relato de su regreso, hermanos, su esposa roba un ídolo a su padre, lo trae, lo esconde, y aunque su padre los persigue y busca entre todas las cosas, ella lo esconde astutamente, de manera que no lo encuentra. Ese ídolo, esa imagen que ella lo traía, hermanos, era algo que les estorbaba para acercarse a Dios. Los ídolos generalmente nos estorban para acercarnos a Dios. Y hay muchas cosas en la vida del creyente, hermanos, en la vida de una persona que se llegan a convertir en ídolos. Hay cosas en la vida, en nuestra vida, mire, por poner ejemplo nada más, nuestros hijos pueden ser ídolos. Nuestra familia puede ser un ídolo. Nuestro esposo o esposa se convierte en un ídolo. El trabajo se convierte en un ídolo. El deporte tal vez puede convertirse en un ídolo. El dinero, hermanos, tantas cosas que hay que se convierten en nosotros en un ídolo. Y un ídolo siempre se va a interponer y nos va a estorbar para acercarnos a Dios. Así que si estás dispuesto a aceptar la invitación de acercarte a Dios, lo primero que necesitas es estar dispuesto a renunciar a todos los ídolos. Cuando Jacob escucha la invitación de Dios, él sabe que esos ídolos le van a estorbar a él y le van a estorbar a su familia. Tal vez él no tenía problemas con eso, pero tal vez su esposa y sus hijos tendrían problemas con eso. Así que, ¿qué fue lo que dijo? Versículo 2 que ya leyeron, dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, es decir, a los siervos que él traía, sus trabajadores: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. No te puedes acercar a Dios si tienes dioses, ídolos que te estorban. Dice: y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Qué hizo el pueblo, hermanos? Tal vez no les gustó. ¿Por qué? Porque tenían que dejar la comodidad de la casa. Porque tenían que dejar la comodidad, la seguridad del lugar donde vivían. Tenían que ir hasta Betel. Tenían que dejar, hermanos, la comodidad de estar descansando tal vez. Ahora tenían que enfrentarse al calor, tenían que enfrentarse al caminar, tenían que enfrentarse a llevar carga pesada, a todo ese viaje que iba a tener un costo y que había que pagar ese costo. A algunos de ellos no les gustó y dijeron que ¿para qué nos deshacemos de lo que tenemos? ¿Para qué ir hasta ese lugar y adorar a ese Dios? Pero cuando escucharon a Jacob decirles: quiten de ustedes todos los dioses ajenos, versículo 4 dice: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió. Fíjese, hasta los zarcillos, es decir, aquellos aretes enormes de medias lunas que colgaban, hermanos, en sus orejas. ¿Por qué? Porque probablemente al ser objetos valiosos estorbarían, hermanos. Yo no sé cuántas cosas para nosotros se han convertido en dioses o en ídolos que nos estorban, hermanos, para poder acercarnos a Dios. Pero si hay así, queremos acercarnos a Dios, necesitamos estar dispuestos a renunciar a eso. Debemos estar dispuestos a renunciar a eso. ¿Por qué? Porque Dios demanda fidelidad absoluta solamente a Él. Dios no quiere compartir su gloria, hermanos. Dios no comparte su gloria. Y tenemos que serle fieles solamente a Él. Y a eso que nos estamos aferrando, necesitamos dejarlo y entregárselo a Él. Que nada nos estorbe, hermanos, y nos acerquemos con una actitud correcta. La actitud correcta de la fidelidad y
de la obediencia. Pero además de eso, ¿cómo acercarnos a Dios? ¿Cómo acercarte a Dios, hermano, y hacerlo correctamente? Aparte de una actitud de obediencia y de fidelidad, necesitamos también una actitud, hermanos, de arrepentimiento. Una actitud de arrepentimiento y fe. Dice el versículo 4, por favor, hermanos. Denle lectura a versículo 4 y versículo 5. Podemos notar, hermanos, que inmediatamente cuando Jacob le da la orden de deshacerse de esos ídolos, dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de la actitud correcta, hermanos, del arrepentimiento. Porque al hacerlo, ellos estaban reconociendo que eso era un estorbo para ellos. Que eso les estorbaba, se interponía entre ellos y el Dios verdadero. Tenían así que deshacerse. Tenía que haber, hermanos, un arrepentimiento sincero para poder deshacerse de eso que iba a estorbar. Y luego dice la escritura, y salieron, es decir, obedecieron en ese momento. Cuando Jacob le dijo, levantémonos y subamos a Betel, ellos inmediatamente lo hicieron, salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Quizá ellos se aferraban a esos ídolos porque tenían miedo. En un principio, cuando hicieron el viaje desde Arán hasta la tierra de Canaán, y dijeron, vamos a ir, y no tenemos soldados que nos defiendan, no sabemos, ¿verdad?, ¿qué vamos a encontrar en el camino? La incertidumbre, el miedo les hizo aferrarse tal vez a algún ídolo. Y por eso traían una gran cantidad, no solamente uno. Se nos relata de uno. Pero vemos aquí, hermanos, que hay más. Porque eso les daba seguridad probablemente. Eso les infundía ánimo, aliento, seguridad de que podían invocar una deidad. Pero era solamente un Dios falso, un ídolo que enseña mentira, dice la Escritura. Así que cuando entienden esto, y Jacob les habla del Dios verdadero al cual tienen que adorar, hermanos, ellos se deshacen de los ídolos. ¿Por qué? Porque el pecado, lo sabemos perfectamente, hermanos, el pecado nos separa y nos aleja de Dios. El pecado nos separa y nos aleja de Dios. Inmediatamente podemos leer Génesis, hermanos, capítulo 3. Y vemos ahí Adán y Eva cuando desobedecen, haciendo caso a la serpiente, desobedecen. Inmediatamente Dios viene, aplica un castigo y son expulsados, son echados fuera del Edén, hermanos. De tal manera que quedaron separados de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado hizo que el hombre quedara destituido de la gloria de Dios. Isaías 59:2 dice que nuestros pecados y nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros. El pecado separa y nos aleja, hermanos. Versículo 2. Jacob lo sabía perfectamente y por eso dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Quiten los dioses ajenos, quiten los ídolos, límpiense, cambien sus vestidos, es decir, sean nuevas personas y vayamos a adorar al Dios verdadero.
¿Qué se necesitaba para esto? Arrepentimiento, pero también se necesitaba fe. Fe en el Dios verdadero. Y el pueblo ejerció esa fe de tal manera que se levantan, salen, y cuando salen, sorpresa, no necesitaban los ídolos. No necesitaban los dioses falsos. ¿Por qué? El terror de Dios, ahora Dios estaba con ellos. Y ese terror de Dios, dice el versículo 5, cayó sobre las ciudades que había a sus alrededores, de tal forma que nadie les persiguió, nadie les molestó, y ellos pudieron ir, pero tuvieron que ejercer fe. Así que si te vas a acercar a Dios, necesitas ir con una actitud de obediencia, pero también de fidelidad, pero también de arrepentimiento y de fe en nuestro Dios. Necesitamos la fe, hermanos, que nos va a ayudar a vencer los obstáculos para poder acercarnos a Dios. Y en último lugar, ¿cómo acercarte a Dios? Versículo 6, por favor, hermanos, denle lectura. Versículo 6 dice que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. La siguiente actitud con la cual debes de acercarte a Dios, si aceptas y decides aceptar la invitación, es la actitud de adoración. Actitud de adoración. Y llegó Jacob a Luz. Jacob y su familia, Jacob y compañía, llegan a la ciudad de Luz. Era esta ciudad una tierra, estaba en la tierra de Canaán, y esta ciudad es la que Jacob llamó Betel. Dice, y todo el pueblo que con él estaba. Betel significa casa de Dios. Casa de Dios. Si vamos a acercarnos a Dios, no debe de ser, hermanos. Entendemos por San Juan capítulo 4 que Dios es espíritu, ¿verdad? Y dice la escritura que los que adoran en espíritu y en verdad son los adoradores que Dios quiere. Y ciertamente todos nosotros podemos invocar el nombre de Dios en cualquier lugar. Allá en casa, en el camino al trabajo, en la escuela, en el mismo trabajo, caminando por la calle tal vez, estando solos en algún lugar o estando en compañía de multitudes, podemos invocar a Dios porque Dios es espíritu y es necesario que los que se acercan a Dios, hermanos, se acerquen en adoración. Así que podemos hacerlo en cualquier momento. Sin embargo, vamos a encontrar en la Biblia que la adoración a Dios se hacía, hermanos, en conjunto, congregado el pueblo para glorificar a Dios. Y en Efesios capítulo 4 dice la escritura, a Él sea la gloria, a Cristo, a nuestro Dios, hermano, debe ser la gloria. ¿En dónde? En la iglesia. En la iglesia. En el Antiguo Testamento, ciertamente, Dios solamente se manifestaba o manifestaba su presencia en un solo lugar. Esto era en la casa de Dios, en el tabernáculo en el tiempo de Moisés, en el templo que Salomón construyó en el tiempo de los reyes de Israel, hermanos, hasta que Cristo vino en el templo reconstruido de Salomón. Pero después de eso, ahora Dios es adorado, es glorificado en la congregación de los creyentes. Es adorado y es glorificado, hermanos, en la iglesia, no en el edificio, sino en la iglesia. Es decir, cuando todos nosotros nos reunimos, allá en 1 Corintios capítulo 11, Pablo dice, cuando os reunís como iglesia, es decir, cuando nos juntamos con el propósito de glorificar, de adorar, de alabar a Dios, hermanos, es donde debemos nosotros adorarle.
Así que si decidimos aceptar la invitación, debe ser en el lugar correcto que Dios haya determinado, hermanos, para la adoración. Y en este caso era en Betel. Era en ese lugar. Por eso cuando Dios se acerca, versículo 1, le dice a Jacob, levántate y sube a Betel. Ve a Betel. Y en el versículo 6, cuando empiezan a caminar, ahí en el versículo 4 y versículo 5, cuando salieron de donde estaban ellos, ahí en Canaán, dice la escritura, ahora en el versículo 6, llegó Jacob a Luz. Jacob tuvo que emprender ese viaje. ¿Qué acaso ahí en el lugar donde Jacob estaba, como lo hizo Abraham cuando llega a Canaán, no podía edificar un altar, hermanos, y adorar a Dios? Claro que podía. Abraham lo hizo. Abraham llegó a Canaán y lo primero que hizo fue edificar un altar y ahí sacrificar y adorar a Dios. Se fue más al sur, edificó otro altar y ahí adoró a Dios. Se fue a Egipto y regresó y volvió y edificó otro altar y ahí adoró a Dios. ¿Jacob no podía hacer lo mismo? Claro que sí podía. Pero en esta ocasión Dios le dice, ve a Betel. No aquí. Y no es, hermanos, donde nosotros querramos, sino donde Dios ha determinado ese lugar para adorarle. Y ese lugar es la iglesia. Y esa iglesia se reúne en este lugar. Porque hablamos de iglesias locales. Así que debe ser en ese lugar en donde Dios ha determinado. Qué bueno que en casa lo hacemos. Está bien, es correcto. Lo podemos hacer en casa. Pero cuando la iglesia se congrega, hermanos, debemos adorar a Dios en la iglesia. Porque el altar indica la actitud con que debemos acercarnos y adorar a Dios. Mire, versículo 7. Llegaron ahí a Betel, todo el pueblo que venía con Jacob, llegaron a Betel, y dice el versículo 7, y edificó allí un altar, y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. El edificar el altar, hermanos, significaba o nos indicaba la actitud correcta con la que debemos presentarnos. Una actitud de adoración. Cuando llegamos aquí para alabar a nuestro Dios, nuestra actitud debe ser motivada, hermanos, por la alabanza a Dios. Es decir, venimos con esa actitud de adoración. Queremos adorar a Dios. Y nos olvidamos, ¿verdad?, de todos nuestros problemas y de todas nuestras preocupaciones, porque queremos adorar a Dios con todo nuestro ser. Y nos preocupamos para que todo funcione, para que todo, ¿verdad?, se conjugue, hermanos, y esté dispuesto para la adoración a Dios. Guardamos silencio, prestamos atención, cuidamos también de nuestros niños, los que tienen niños, para que no distraigan, para que no griten, para que no hagan ruido, para que tengamos una actitud correcta, hermano, de adoración. Creo que necesitamos aprenderle mucho a nuestra hermana Esmeralda, ¿no? Está dentro, creo. Siempre está al pendiente de sus chiquillos. Siempre está al pendiente de sus niños. Cuando venimos para adorar a Dios, aceptando la invitación, debemos venir, hermanos, con esa actitud dispuesta a adorar. No venimos, hermanos, con el propósito de lucirnos aquí, si tenemos o no tenemos dinero. No venimos con el propósito de hacer amistades aquí, pasar un buen rato, ¿verdad? No, venimos con la actitud de adoración. Cuando no venimos correctamente, hermanos, de todo nos distraemos. A cada rato quieren estar en el baño. Ni siquiera quieren ir al baño, pero van ahí, se dan la media vuelta, le dan la vuelta al garrafón de agua, ¿verdad? Hacen que toman agua y se regresan y andan perdiendo el tiempo por todos lados. No estás viniendo con la actitud correcta.
Cuando estás aquí, ¿verdad? Estás mirando a todo mundo, viendo cómo vienen vestidos, señalando, criticando, ¿verdad? Haciendo de todo, menos en lo que debemos estar, que es adorar a nuestro Dios. La actitud correcta, hermanos, no es estar mirando a los demás y algunos hasta haciendo corajes, ¿verdad? Consigo mismos, porque los demás no prestan atención o se distraen o están haciendo cosas que nos molestan a nosotros, que quisiéramos que no le hicieran. Y entonces, hermanos, ni siquiera adoramos a Dios. Nuestra adoración es individual. Y no me importa si el de atrás, el de adelante, de mi lado derecho o izquierdo, no adora. Yo lo que tengo que hacer es concentrarme en lo mío, porque esa es la actitud correcta. ¿Me explico? Los únicos que deben estar viendo y mirando y vigilando son los diáconos. Pero se da cuenta que ni ellos hacen eso. Porque debemos adorar a Dios. Y la adoración debe ser motivada por la gratitud de lo que Dios ha hecho por nosotros. Mire lo que dice Jacob al final del versículo 7. Porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Jacob había olvidado la promesa. Dios se la recuerda. Vete, acuérdate que ahí Dios se te apareció cuando huías de tu hermano. Y él hizo memoria y dijo, sí, es cierto. Han pasado tantos años, ¿verdad? Pero inmediatamente se levanta, anima a su familia, prepara todo. Se van, hermanos. Y estando allá, dice la escritura, porque allí le había aparecido. Jacob fue obediente, fue fiel. Se acercó con arrepentimiento y con fe. Se acercó con una actitud correcta porque en su corazón había gratitud hacia Dios. Porque Dios le había aparecido ahí, le había fortalecido y le había hecho promesa y le había prosperado cuando él huía de su hermano, cuando iba como un fugitivo, hermanos, como un ladrón. Ahora él recordaba eso y en gratitud a eso, él se acercaba con una actitud correcta de adoración. Si nosotros solamente hiciéramos memoria de lo que éramos y de lo que Dios ha hecho, de a dónde íbamos, hermanos, al infierno y de donde Dios nos ha rescatado, sería suficiente razón o motivo para acercarnos a Dios correctamente en adoración. Dejaríamos de lado todo lo demás que no estorba, sino que destruye, hermanos. Porque acercarnos a Dios no nada más es acercarnos. Hay que saber cómo acercarnos. Y debemos estar dispuestos a hacerlo con una actitud de obediencia, con una actitud, hermanos, de fidelidad, de arrepentimiento y fe, pero también de adoración a Dios. Así que, hermanos, tenemos esta invitación de parte de Dios a acercarnos a Él. Tú eres libre, como fue Jacob, de responder o no, de aceptar o rechazar. Pero si decides aceptar la invitación, es importante que sepamos cómo nos vamos a acercar a Dios. Porque de eso depende, de cómo nos acercamos. De eso depende, hermanos, los resultados de nuestro acercamiento a Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre bendito, en esta tarde. Porque, Señor, sin duda que muchas veces te hemos fallado al acercarnos a ti imprudentemente, sin analizar, Señor, nuestra actitud, sin pensar en lo importante que es el darnos cuenta que acercarnos a ti no es solamente invocar tu nombre en el nombre de Jesús, sino que es invocar tu nombre en el nombre de Jesús con una actitud correcta de obediencia, en donde yo debo estar dispuesto a escuchar tu voz, tu palabra y a obedecerla, donde yo debo estar dispuesto a despojarme de todo lo malo, a dejar mis pecados y con arrepentimiento acercarme a ti, Señor, donde yo debo estar dispuesto, Padre, a acercarme a ti en adoración,
con la actitud correcta de estar dispuesto a adorarte por agradecimiento, por lo que tú has hecho en mí, en mi vida, por lo que ahora soy, por lo que he dejado de hacer, por el destino que me has dado, Señor, que es tu gloria, la vida eterna. Padre, si te hemos fallado en alguna manera, perdónanos, límpianos de toda esa maldad y renuévanos, Señor, en nuestro espíritu, en nuestra comunión contigo, y ayúdanos a adoptar las actitudes correctas para acercarnos a ti, Señor, en comunión. Gracias por tu palabra. Bendice a tu iglesia. Que tu palabra, Señor, produzca el fruto para la cual tú la has enviado, Señor, a los corazones. Y que todo aquel que escuche el mensaje pueda atesorar tu palabra. Y podamos, Señor, cambiar actitudes, mejorar actitudes, Señor. Porque sin duda, Señor, tú te agradas de nosotros. Estamos en tus manos. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Permítenos, Señor, en esta tarde glorificar tu nombre una vez más en este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, hermanos.